presidente Luis Abinader. Muchas gracias. En el día de hoy titulamos En defensa del patrimonio estatal y vamos a dar informaciones sobre las actividades de bienes nacionales. No obstante, previo a esa información, hay una buena noticia. Es una noticia caliente de la última hora. El gobierno norteamericano acaba de eliminar las restricciones que tenía el Central Romana para exportar azúcar hacia Estados Unidos. Por lo tanto, ya volvemos después de más de 2 años, ¿verdad? Pues ya se vuelve a tema normal y Central Romana pues va a poder exportar ya, como siempre lo ha hecho, azúcar y los subproductos hacia los Estados Unidos. Eso es noticia de la última hora. En defensa del patrimonio estatal. Como ustedes saben, una de nuestras intenciones desde que llegamos al gobierno ha sido organizar todos los inmuebles del gobierno dominicano y titularlos y ponerlos a nombre, todo un proceso del gobierno y de bienes nacionales, incluyendo el Palacio Nacional, que ustedes recuerdan que había una parte de esto que todavía pertenecía a individuales y a la familia Trujillo. El título del generalísimo estaba todavía aquí. Y bueno, y también una parte importante de personas individuales. Y eso nos hemos ocupado durante estos años y aquí hay algunas de las actividades que hemos realizado. Por primera vez en la historia, se llevó a cabo el primer Censo Nacional de Bienes e Inmuebles del Estado Dominicano en junio del 2023, que ya está prácticamente terminado, ¿verdad? Sí, Burgos. Este esfuerzo permitió conocer con precisión la cantidad y ubicación de los bienes estatales con más de 40,000 inmuebles identificados. 40,000 inmuebles identificados. También, pasando a la segunda lámina, la recuperación y regularización, como el caso del Palacio fue una regularización, de inmuebles con 233 parcelas identificadas, es decir, más de 3 millones de tareas en distintas provincias, asegurando así su adecuada gestión y protección. En lo que se refiere al Consejo Estatal del Azúcar, también se han hecho varios proyectos porque había entre el Consejo Estatal del Azúcar, el CORDE, Bienes Nacionales, el IAD, que eso vamos a informar después al final. Se han hecho varios proyectos nuevos, como son la reorganización de oficinas gubernamentales para mejorar la atención ciudadana. Hay 4 nuevas edificaciones en proceso, en Santiago, en Barahona, en La Vega, en Bonao. Por ejemplo, en Barahona tenemos un edificio desproporcionado en su tamaño de lo que era el Impostón y ahora se unificaron ahí muchas instituciones que estaban inclusive pagando alquiler y se integraron allá como un edificio gubernamental. También en el caso de Santiago, donde está la intersección entre el teleférico y el monorriel, eso es un edificio que estaba subutilizado e incluso hasta se va a hacer un GOV en esa localidad y se han edificado también muchas otras instituciones públicas. En Bonao, nosotros terminamos de construir el hospital de Bonao y el hospital viejo lo hemos utilizado para tener oficinas públicas que también estaban dispersas en todo el municipio de Bonao y eso está en construcción. Esperamos a final de año que terminemos, Burgos, ¿verdad? Y en La Vega también estamos en proceso de remodelación. Esto reduce significativamente, por lo menos en esas localidades, los costos operativos y administrativos
de hasta un 80% de los pagos de rentas mensuales, utilizando los propios edificios del gobierno. Y podemos enumerar aquí las medidas que se han tomado de la optimización y reestructuración de los recursos. Se implementaron estrategias para sanear y fortalecer la gestión financiera, como el caso de remuneraciones y contribuciones al personal, pago de sentencias judiciales, prestaciones laborales y derechos adquiridos, inversiones en maquinarias e infraestructuras, pago de préstamos de gestiones pasadas, incentivos a colonos por sequía, manejo de materiales y suministros, gestión de bienes muebles, inmuebles y tangibles. Son muchas de las acciones que se han hecho para ir eficientizando los inmuebles propiedad del gobierno dominicano. En la estrategia para la sostenibilidad se ha evitado el endeudamiento y operar siempre dentro de los ingresos disponibles en lo que se refiere al SEA, al ingenio también por venir, y garantizar la estabilidad financiera del sector estatal vinculado al azúcar. El uso eficiente del suelo estatal, se eliminó la venta ilegal de terrenos en este gobierno. No hemos incurrido en esas actividades que ustedes saben que creó una situación muy difícil en el año 2016, incluso con unas tragedias humanas en San Pedro de Macorís, que además cerró una serie una gran cantidad de ventas que de manera irregular se habían realizado hasta ese año, que es bueno que conozcan que nosotros creamos una comisión especial formada por varias personalidades que han ido analizando todas esas ventas. Creo que hay más de 4.000 ventas que se han ido analizando, 4.000 ventas que se han ido analizando, de las cuales 3.000 ya se han enviado a la consultoría jurídica, y de las cuales alrededor de 800 la consultoría jurídica la ha revisado también y le hemos dado salida porque proceden legalmente. Pero aparte, se hemos recuperado más de 30.000 tareas de terrenos estatales y su aprovechamiento para proyectos estratégicos. Esto estaba en manos de particulares que se han ido recuperando. También esto ha ayudado, este ordenamiento ha ayudado a la entrega de títulos de propiedades y nos ha ayudado a avanzar en la regularización de los terrenos, garantizando seguridad jurídica a miles de familias, permitiendo, como hemos mencionado, la entrega de más de 117.000 títulos, favoreciendo aproximadamente a unos 463.000 beneficiados. También hemos entregado, esto fue recientemente, incluso la semana pasada, 819 títulos de personas, trabajadores y sus familiares que durante años vivieron en terrenos del Ingenio Esperanza, eso es en Valverde Mao. Y gracias a este ordenamiento nos ha dado la facilidad también de acelerar con la UTEC, bajo el decreto 3521, que se convirtiera en una entidad especializada para facilitar y agilizar este proceso que nos ha permitido pues llevar esta gran cantidad de títulos entregando. En términos de modernización y transparencia, la implementación de sistemas digitales para la gestión eficiente de los bienes estatales, revisión y depuración de expedientes para garantizar un manejo transparente y eficiente. Tenemos también como futuros proyectos también, de acuerdo con el sector privado y de colaboración con el sector privado, la construcción de parques industriales y zonas francas en lugares como Inver, Puerto Plata y Montellano, también en San Luis, aquí en la provincia de Santo Domingo, en Barahona y también en San Pedro de Macorís, en el Parque Industrial de Consuelo, que se puedan construir para crear empleo, parques industriales y zonas francas. Eso estamos en proceso de la forma de que debemos hacerlo, siempre pensando en crear empleos en cada una de esas zonas. En relación con la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, está en proceso, como saben, de fusión también con el Bienes Nacionales. Nuestra idea es que todo el Bienes Nacionales sea la única institución con la propiedad de todos los bienes inmuebles del gobierno central, y eso está en proceso y está también en el Congreso, que esperamos moverlo ahora en esta nueva legislatura.
Y las principales acciones y resultados han sido la simplificación del proceso administrativo para garantizar un Estado más ágil y eficiente bajo la reducción de la burocracia y la recuperación también de los inmuebles que pertenecían al acorde con un sistema de gestión que ha permitido conocer en tiempo real la ubicación y valor de los bienes del Estado. Pero es bueno que ustedes conozcan también que el gobierno tenía prácticamente un conglomerado de minas que no estaban organizados y que estaba en explotación de terceros. Y lo hemos registrado, la concesión de minas no metálicas, a un nuevo registro con la Dirección de Minas y con Medio Ambiente de un nuevo registro de 50 minas que se están siendo explotados con contratos anteriormente emitidos, pero que le hemos mejorado los ingresos al gobierno y le hemos dado el seguimiento del lugar. Todo esto, en términos de beneficios para los ciudadanos, hay mayor confianza en la gestión pública con los bienes del gobierno, que es lo mismo que los bienes del pueblo identificados, la eliminación de prácticas burocráticas que retrasaban también el desarrollo y obviamente mayor eficiencia en el uso de los recursos estatales para cualquier vía que podamos utilizarlo y que siempre vayan en dirección al desarrollo social y económico de la nación. Terminamos aquí y empezamos con las preguntas. Buenas tardes, señor presidente. Le tengo varias preguntas para el día de hoy y una de ellas es que si la consultoría jurídica ha revisado el proyecto de reforma a la Ley de Residuos Sólidos. La segunda es, ¿las autoridades podrían tener un tiempo límite para continuar con la búsqueda de la joven de origen indio desaparecida en Punta Cana? Y por último, un recluso mató a su pareja cuando ésta fue a visitarlo en la fortaleza de Santa Bárbara, en Samaná. ¿Usted está de acuerdo con que estos tipos de visitas conyugales se continúen, ya que no es la primera vez que esto sucede en una cárcel del país? Muchas gracias. Mira, el proyecto de residuos sólidos, el proyecto de modificación al fideicomiso de residuos sólidos, me parece que pasó del Senado a la Cámara de Diputados, ¿verdad, Antoliano? Por lo tanto, no está en la consultoría. Lo que sí, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, prometió que iba a ser consultado a todos los sectores antes de una aprobación. El tema de la turista de origen indio que residía en los Estados Unidos es un tema que nos preocupa, que nos ocupa, pero eso lo está manejando una investigación, la investigación está siendo manejada por el Ministerio Público, por los demás organismos de seguridad del gobierno e incluso también por organismos de búsqueda del gobierno norteamericano en colaboración con lo del gobierno dominicano, incluyendo el FBI. Por lo tanto, es una investigación en curso en el cual nosotros respetamos y no nos inmiscuimos y confiamos en que esa investigación en algún momento tendrá un resultado. Lo que sí yo le puedo decir es que República Dominicana recibe más de 11 millones de visitantes al año. Imagínense, más que la misma población dominicana. Y el nivel de seguridad que hay en nuestro país, en todos los órdenes, seguridad ciudadana, seguridad también en el uso de nuestros recursos naturales, es de la región la más alta, si usted se compara con cualquier otra región. Por lo tanto, vamos a esperar finalmente cuál es el resultado de esta investigación, que ustedes saben que yo no me involucro con un Ministerio Público independiente y la justicia también. Sobre el otro tema de la pareja, las visitas conyugales es una práctica en la mayoría de los privados de libertad, no solo de la República Dominicana, sino del mundo. Yo lo que pienso es que quizás se debería de mejorar la seguridad en cada uno de esos casos y que puede evitar estas situaciones. También hay un elemento de privacidad
yo creo que hay que mejorar la seguridad en esos casos. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes para todos. Cristian Alcántara, programa Escala de Opinión. Presidente, mi pregunta va dirigida en la dirección del título del tema que usted está tratando hoy, en defensa del patrimonio dominicano. La pregunta es, señor presidente, vemos aquí, por lo menos yo a modo particular he visto, vemos choferes de funcionarios que se pasan muchas veces 2, 3 y hasta a veces el día entero con un vehículo prendido esperando al funcionario que baje de la oficina. Yo me imagino que debe pensar en esa defensa del patrimonio dominicano. Y la otra pregunta también en esa misma dirección, señor presidente, es que se da mucho el caso de que muchas veces cuando uno ve porciones de terreno grandísimas, la vemos que están divididas con grandes paredes, uno se pregunta y dice, ¿de quién es? No, del general tal. Y le dice, da el caso, yo por lo menos venía los otros días de San Juan de la Maguana, me desvié por aquí por la circunvalación norte, y vi una pared grandísima que aceleré tanto y llegué. Bueno, el hecho es que me detuve en una estación de combustible y le pregunté al bombero, ¿de qué será ese terreno tan largo y tan grande? Me dijo, bueno, según se dice, ese terreno es del general Adán Cáceres. No sé si usted se acuerda que ese señor estaba con el expresidente Danilo Medina. ¿A qué se debe eso, señor presidente? Como que no se cuida el patrimonio dominicano. Muchas gracias. Bueno, tú quieres decir que no se cuidaba. ¿Se está cuidando? Búscate, y si lo hay, le haría un gran favor que lo denuncie si en este gobierno se ha distribuido de esa manera. Yo no sé si es verdad lo que me acaba de decir sobre esa persona, no sé si es verdad. Lo que quiero decir es que en este gobierno eso no se ha hecho. Y con muchísimo celo protegemos los inmuebles y también el patrimonio de los dominicanos y las dominicanas. Y si hay algún caso que pudiese escapar, que lo denuncien, que vamos a actuar. Pero en este gobierno no ha pasado eso. Y lo que hemos hecho es lo contrario, evitar esa situación. Que se repartían, no solo a militares, a políticos también y de todo tipo. Buenas tardes, señor presidente. Estefanía Hilario Soto, de Diario Libre. Tengo 2 preguntas. Si se aprueba en el Congreso Nacional el proyecto de ley sometido por el diputado Rogelio Henao que elimina exenciones fiscales a distintos sectores, si usted lo observará, y a propósito del sueño de Raquel Peña de subir las escalinatas del Palacio Nacional, como presidenta de la República, si usted sueña igual que la vicepresidenta. Muchas gracias. Miren, sobre el último punto, ustedes saben que yo nunca me he involucrado en los temas de aspiraciones políticas. Aquí ni anteriormente, ni ahora tampoco me voy a involucrar en esos temas. Sobre el caso ya nosotros muy claramente dijimos que no apoyábamos ese proyecto de exenciones fiscales, no pensamos que se va a aprobar tampoco, y ya sobre esos temas hemos hablado en muchas otras ocasiones. Saludo, Gregorio González, periodista de Telenoticias, Canal 11. Presidente, es de preocupar para nosotros, la ciudadanía, la constante alza en el dólar. De hecho, el Banco Central intervendría en ese sentido por la alza que llega ya al día de hoy más de 63. Mira, durante el periodo 2024 fue el periodo donde el peso se mantuvo más apreciado de los últimos 20 años de gobierno. Desde el 2004 al 2024, en esos 20 años, durante ese periodo fue que se mantuvo y hubo la menor devaluación, creo que fue un 5% en 4 años, cuando en los otros periodos había sido significativamente mayor. El Banco Central ya se pronunció él dice que son temas internacionales, hay un fortalecimiento del dólar a nivel internacional. Yo pienso que eso va a retroceder en su momento, es una tasa libre, pero lo que hay que estudiar son la economía dominicana.
Cada vez estamos recibiendo más dólares por exportaciones, por turismo, por zona franca, por remesas. Las reservas están a niveles de los más altos históricos. Por lo tanto, ahí están. Lo fundamental está muy bien en el país. En su momento, el Banco Central, como lo ha hecho y con la experiencia que tiene el gobernador, don Héctor Valdés Albizu, pues sabrá cuándo tiene que intervenir o lo que tiene que hacer en ese sentido. Nosotros ahora mismo no hay ninguna razón ni fundamental económica para ninguna situación especial. Señor presidente, José Elena, ACD Media Noticias. El programa Gobierno Contigo, que se ha ejecutado en 3 localidades, hasta ahora se han hecho algunas promesas. ¿De dónde provienen los recursos, presidente? Gracias. De los contribuyentes. Lo que estamos enfocando los recursos y mejorando la eficientización, yéndolos directamente al barrio, pero son proyectos que están en el presupuesto. Obviamente, hay algunas, por ejemplo, para recordar, se nos pidió unas edificaciones para el ITLA, Infotep, y un comedor económico en Pedro Brán. Ahí hay que construir, ya ahí tenemos que ver cómo se buscan los recursos para esa construcción, además que tú sabes, tiene que haber una licitación y unos procesos. Por eso le decimos que hay muchos de los requerimientos, muchos se han solucionado inmediatamente, otros se van a solucionar en los próximos meses y otros toman un poco más de tiempo. Claro, de las instituciones. Y en algún caso específico, si hay que poner, apuntamos para un presupuesto para el próximo año, cuando son edificaciones como esa. Quizás podemos disponer de un 20% para la licitación y después el presupuesto total el próximo año. Buenas tardes, presidente. El programa va muy bien. Se ha hecho en La Ureña, en Sabana Perdida y en Pedro Brán. Mañana tenemos una evaluación de los requerimientos. Buenas tardes, presidente. Wilkin de la Cruz de Noticias SIN. Sobre la información que usted dio al principio, es mi pregunta, 2 en 1. Primero, el impacto que tendría esto para la República Dominicana, que nuevamente el Central Romana comience a exportar azúcar hacia los Estados Unidos. Y 2, cuando se hizo esa suspensión, se anunció que habían descubierto trabajo forzoso en esas empresas. Esa fue la medida, eso fue lo que provocó esa disposición. Quisiera saber si esto ya no existe, si existió en algún momento y cómo se logró el que Estados Unidos permita nuevamente a esa empresa vender sus productos en territorio americano. Muchas gracias. Bueno, es una decisión del gobierno americano, que es una decisión de ellos. Nosotros no nos involucramos en esa decisión. El Central Romana siempre, según sus declaraciones, siempre estuvo dispuesto a que le informaran dónde tenía que mejorar y cuál en los lugares de mejora. Me imagino que eso habrá pasado o no sé qué otras medidas se habrán tomado. Lo importante es que eso va a ayudar a las exportaciones de azúcar, va a normalizar también el empleo, que es el principal empleador en la región este, especialmente en la Romana, y va a llevar al dinamismo normal que debe de haber en la Romana, especialmente en lo que se refiere a esa empresa. O sea, son noticias positivas. Buenas tardes, presidente. Un placer, Junior Fernández. Presidente, su agenda el fin de semana incluyó en el día de ayer una visita a Maimón, provincia de Monseñor Noel, donde usted inauguró un acueducto, un cuartel policial, y eso se repite todos los fines de semana. Sin embargo, opositores, ¿verdad?, al gobierno y colegas suyos, economistas, hablan de baja inversión pública por parte del gobierno. Me gustaría que nos explicara, ¿verdad?, su opinión, su concepto con relación a esto, de la baja inversión pública de su gobierno. En otro orden, aprovecho al señor Burgos aquí para los estudios con relación al remozamiento del viejo hospital de Bonao, donde hay ciertos cuestionamientos sobre que esa instalación es de los años 40 construida. Entonces, si va a resistir ese remozamiento para alojar
a las oficinas públicas del gobierno en Bonao, provincia de Monseñor Noel. Gracias. Sí, sobre esa última parte, me parece burro que se hizo los estudios, lo hizo Reyes Madera y no se va a hacer nada ahí que ponga en riesgo a la gente. Se hicieron los sondeos y nos dieron luz verde para que iniciáramos los trabajos y ya estamos bastante adelantados. O sea, desde el punto de vista estructural, Junior, no hay ninguna, se hicieron los estudios y no hay ninguna situación. Bueno, pero esa es la realidad. Y ahí han habido personas muy capaces, entre ellos Reyes Madera, el estructuralista, participó. Lo que pueden saber es que no vamos a poner nunca en riesgo la seguridad de las personas. La inversión pública, en términos absolutos, es la mayor en la historia de la República Dominicana. En términos relativos, con el crecimiento de la economía, está acorde según los últimos 6 o 7 años. Sin contar la inversión en organismos especializados como es el RD Vial, que se ha triplicado la inversión ahí. Estamos invirtiendo todo lo que podemos según el presupuesto que tenemos. Sí quisiéramos invertir más, pero yo le puedo asegurar que estamos encarando y enfrentando la mayoría de las obras prioritarias en cada provincia. Y tú eres de Bonao y tú sabes lo que hemos hecho allá y las prioridades que hemos hecho en ese sentido. Allá en Maimón tenían 30 años solicitando ese acueducto. Hemos entregado varias destacamentos de policía del más alto nivel, como ese que entregamos ayer. También allá mismo estamos remozando en Maimón el hospital, como lo hemos hecho en otras comunidades, y también está en proceso el puente de la Leonora, que era una promesa que finalmente ya está diseñado y licitado, y se está empezando también allá en Maimón. Fíjate el ejemplo que te damos allá en Maimón, como la inversión que estamos haciendo mejorando la autopista Duarte, que impacta positivamente, y los trabajos que hemos hecho allá en Bonao. Se han también mejorado muchos caminos vecinales allá, esta misma obra que le estamos realizando para mejorar el servicio público. Terminamos en su momento también el hospital, y a través, por ejemplo, también de GEGIT vamos a hacer la Avenida de las Hortensias, que además ayuda allá en Bonao al tema de que tiene un problema de drenaje especial, o sea, va a ser una buena de ingeniería de drenaje. O sea que estamos construyendo en las mayorías de los lugares, porque aquí en este gobierno los chelitos rinden. Buenas tardes, señor presidente, y a la concurrencia, Raifi Luis, director del periódico digital Noticias Entre Redes. Para ser más específico, me voy a permitir, señor presidente, leerle mi pregunta. Dice que a pesar de haber sido promulgada la ley 368-22, 3 años de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento urbano, esta requiere de un reglamento, aplicación que tengo entendido reposa en la consultoría jurídica previo a ser consultado por los actores implicados. La ausencia, señor presidente, de este reglamento ha causado en los gobiernos locales, como es el caso de la otra banda IUE, donde cientos de millones de inversión extranjera están paralizados, e incluso afectando inversionistas que cotizan en bolsa. Por tanto, presidente, la pregunta es la siguiente: ¿cuándo tendremos dicho reglamento? ¿Se debe empezar a aplicar dicha ley sin esta estar condicionada a un reglamento como lo interpreta o lo plantea el MIBE? Muchas gracias. Mira, yo no sabía que había ningún proyecto por la ley de ordenamiento territorial, y todos los hoteles que se han construido sin ley de ordenamiento territorial allá, en Verón. Entonces, ¿ha incumplido cuál ley? Esa información no es correcta. Vamos a hablar ahora del reglamento, pero esa información no es correcta. Ahora, lo que aquí había 30 años esperando esa ley de ordenamiento territorial, y nosotros la aprobamos, pero esa ley de ordenamiento territorial no es festinarla,
Imagínate, es tú poner en contacto a toda la población, como yo he ido 2 veces allá a Verón, porque es el lugar de mayor crecimiento del país, y poner a todos los sectores en consenso para saber que aquí se puede construir un hotel, que aquí no se puede construir esto, que aquí puede construirse una industria, y no se puede festinar. Pero no creo que el reglamento haya detenido. Aquí nosotros hemos tenido que hacer cantidad de reglamentos porque el 80% de las leyes aprobadas no tenían reglamento, que deben de tenerla. Pero Antoliano quizás te puede decir cuántas leyes aquí que se han aprobado en los últimos 20 años la tienen sin reglamento. No, no es que no lo necesita. Se pueden aplicar, el reglamento siempre es lo indicado. Sí. Primero, la no existencia de un reglamento no impide la aplicación de la ley. Es lo primero. Segundo, esta no es una ley vieja y el estilo de la consultoría y del gobierno es que el reglamento es consensuado con todos los actores que tienen interés en ello. Y lo último es que he recibido la información de que el Tribunal Constitucional revisó 2 artículos de esa ley que nosotros vamos a abocarnos a estudiar y eso puede de alguna manera impactar el reglamento. Pero menciona algunas leyes que están aplicadas. Bueno, las leyes de la policía, los reglamentos lo hicimos ahora en este gobierno. ¿Y de cuándo fue la ley de la Tenían policía? más de 10 años la ley promulgada. Pero muchas otras también. Así es. Bueno, voy a poner un ejemplo de mucha trascendencia. La ley la importantísima ley orgánica de la administración pública, que es la ley vertebral de la administración pública, que es del 2012, su reglamento se emitió en este gobierno. Y la ley 107.13, que como ustedes saben es la ley que establece la relación de los particulares con la administración pública, su reglamento se está trabajando ahora para publicarse y emitirse en este gobierno. Buenas tardes, presidente. Eva Santana de Su Mundo TV. Presidente, es indudable que la desaparición de la joven en Punta Cana puede afectar el turismo local. Por eso nos gustaría saber si desde el gobierno ustedes tienen un plan para tratar de que la imagen del país no sea dañada. Y también nos gustaría saber qué usted le respondería a aquellos ciudadanos y figuras públicas que han cuestionado las diferencias que se aplican cuando un dominicano desaparece y cuando un extranjero desaparece. Muchas gracias. Nosotros estamos al tanto y le estamos dando seguimiento. Este no es un problema de seguridad ciudadana hasta donde se ha determinado. Tenemos que esperar la información. El país es sumamente seguro. Repito, cuando llegan más de 11 millones de turistas y de visitantes, pues hasta penosamente por razones estadísticas tienen que existir. En todos los casos aquí se trata a todas las personas por igual. Y cada vez que hay una persona desaparecida, lo que pasa es que quizás sin la prensa internacional, sin la prensa internacional, pues le ha dado una notación especial. Pero aquí a todas las personas, a todos los seres humanos se le da el mismo trato. Y eso, si usted quiere, le invitamos a la fuerza de tarea cualquier lunes cuando se informan de las búsquedas de personas que obviamente incluso se hacen públicas, porque también, como he dicho, que dicen no han dado noticias sobre estos casos. Hay una investigación en curso y es muy delicado esas investigaciones para estar dando noticias. Si no tuviera la información ni la prensa internacional, también se tratara igual que se trata cualquier caso de República Dominicana. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Primeramente, como siempre, felicidades por abordar a través de su gobierno esta iniciativa que impactará positivamente el patrimonio nacional
y que hace falta que realmente esté organizado. Así que nuestras felicidades para todos los que están en esta tarea. Segundo, nosotros estamos muy inquietos por el tema de la fusión MESID-MINER. Vimos el documento que han propuesto y escribimos al respecto y no quisiéramos reiterar aquí en este salón tan regio el término que usamos para calificarlo, pero es muy deficiente en términos conceptuales, orgánicos, jerárquicos, estructurales desde nuestro punto de vista. Entonces nuestra pregunta es, primero, ¿continuaría su gobierno partiendo de un documento tan débil como ese para hacer una fusión tan importante como esa? Esa es nuestra primera pregunta. La segunda es que tiene que ver con el uso de los edificios y patrimonios que puedan estar en condiciones que el gobierno no pueda tener la capacidad financiera por todas las situaciones que se le presentan. ¿Qué posibilidad haría el gobierno para involucrar esa alianza público-privada, ONG, sectores interesados para que esas edificaciones, terrenos logren una utilidad pública sin que tengan que financiarle al gobierno? Y tercero, finalmente, y me disculpa, hay un aspecto muy interesante que me gustaría plantear. Realmente los que están bajo custodia realmente no perdieron sus derechos cuando afectaron a la sociedad. Entonces, ¿por qué tiene que tener derecho un custodio, una persona que está detenida por la ley, a pretender tener algún derecho cuando sus derechos son prácticamente por la ley suspendidos a través de las condenas? Pero, ¿tú te refieres a qué caso? A los casos que se están dando en las cárceles, la facilidad con que estamos trabajando a los prisioneros. ¿No estamos siendo demasiado débiles con este tema? ¿No estamos tratando de decir a la gente, mira, tú caíste preso porque hiciste un daño a una persona o a la sociedad? Hasta que tú no pagues ese daño, tú no eres ciudadano, tú estás en stand-by. Esa es mi tercera pregunta, señor presidente. Gracias. Esa ha sido la práctica, repito, durante muchos años. Nosotros no la hemos cambiado. Lo que sí repito que debe haber mayor seguridad. Hay algunos casos que sobre la otra pregunta, hay algunos casos que se puede involucrar al sector privado en una alianza público-privada para desarrollar alguna actividad, alguna área específica del gobierno. Eso no es muy difícil y no es conveniente hacerlo en hospitales o escuelas o algunas otras instalaciones. Habría que ver en cuál área pues se pueden intervenir esos casos. Sobre la fusión del MESID y del MINER, eso no está concluido, eso está en investigación, eso está en consulta. Incluso el primer borrador, casualmente creo que lo voy a ver esta semana. Y además, presidente, ese borrador no ha sido entregado a la consultoría, creo que se está en revisión, ¿no? Correcto, y nosotros, yo no lo he visto, o sea que, ni Antoliano lo ha visto tampoco. Entonces eso nosotros lo vamos a analizar, creo que esta semana o la semana próxima, pero yo sé que por primera vez hicimos una reunión para chequear esa fusión. Bueno, señores, muchas gracias, nos vemos en la próxima, la semanal. El presidente Luis Abinader da por terminada la semanal con la prensa para continuar con otros compromisos de su agenda del día. Estamos agradecidos de que nos hayan acompañado, como ya es costumbre, cada lunes. Les invitamos a escanear el código QR que aparece en pantalla para darle seguimiento a nuestro canal de WhatsApp de la semanal con la prensa. Feliz resto de la tarde.